Es un gozo saludarlos con mucha alegría en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que hayan tenido una semana bendecida, una semana llena de la presencia de Dios, una semana de victoria, esperando que Dios les haya guardado en sus manos y como siempre nos gozamos en que cada uno de ustedes se enlace, se conecte a esta señal para poder bendecir juntos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso el poder estar siempre meditando en la palabra. Ese es el mejor tiempo que tú puedes pasar en esta tierra, en tu día, el llegarte a la palabra del Señor, meditar en ella y dejar que ella te bendiga, te alimente y te ayude a crecer en el Señor, te ayude a madurar para que llevemos fruto abundante para la gloria de nuestro Dios. En esta noche quiero invitarte que sigamos meditando en los yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos hablando de yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, y ahora nos toca entrar a yo soy la resurrección y la vida. Es algo hermoso el que podamos meditar en ese poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese poder que nos asegura el que un día estaremos frente a su presencia y gozándonos con gran gozo, con gran alegría, tirando nuestras coronas a sus pies por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, el que nos haya ayudado, que nos haya hecho preservar o perseverar, mejor dicho, en la salvación. Es el Dios que yo sirvo, que mi esposa sirve, mis hijos sirven, y yo creo que tú también lo sirves. Y si no lo has hecho, confía en Él, que Él es el Dios maravilloso que hizo todo lo que existe. Así es que entremos a la palabra y un poquito del trasfondo de lo que vamos a hablar. Jesús se encontraba cerca de la aldea de Betania. Él estaba cerca de ese lugar donde tenía residencia, donde vivía un amigo muy querido de él, vivía junto a sus hermanas, y Jesús se encontraba cerca de esta aldea, no había entrado aún, y una de las hermanas de este hombre se acerca a Jesucristo porque este hombre había muerto, y esta mujer con mucho dolor, con mucha tristeza, le dice a Jesús: si no hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Después su hermana María también viene a hablar con Jesús y le dice las mismas palabras: si tú hubieras estado, Señor, nuestro hermano no hubiera muerto. Pero vemos que Jesús tenía un plan, un propósito para la vida de Lázaro, quien era su amigo, quien murió, para la vida de sus hermanas, y para que todos aquellos que le seguían y aún aquellos que no creían en Él vieran que Él realmente es el Hijo de Dios, que tiene el poder y la autoridad por sobre todas las cosas. Después de hablar con estas mujeres y escuchar esas palabras dolorosas de ellas, les pide que lo lleven a donde está la tumba de Lázaro. Y dice la escritura que Jesús fue llevado frente a la tumba, y cuando él estaba frente a la tumba volteó a ver a las hermanas de Lázaro, a los que los acompañaban, que creo amaban a este hombre por ser un hombre piadoso, un hombre bueno, un hombre creyente en Dios. Y dice que estaba llorando el pueblo y las hermanas, y Jesús se conmovió profundamente en su espíritu. Y en Juan 11:35 vemos que dice: Jesús lloró. Este hombre era amado por Jesús. Sus hermanas eran amadas por Jesús porque tenían comunión con Él. Cuando Él llegaba a ese lugar, lo recibían en su casa, lo hospedaban, lo alimentaban junto a sus discípulos. Y cuando Cristo llega enfrente de la tumba, pide u ordena más que nada que la piedra sea quitada de la tumba. Pero ¿sabes qué? Todos creían que Jesús hubiera podido sanar a Lázaro
para evitar que muriera. Esto es lo que dice la Escritura. Muchos creían que él pudiera haber sanado a Lázaro para que no muriera. Estas personas aún no podían entender el poder de Jesús, la autoridad de Jesús. No podían entender aún la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Aún Marta le dice a Jesús: Señor, ¿cómo quieres que removamos la piedra? Ya huele. ¿Por qué decía esto a esta mujer? Porque habían pasado 4 días de la muerte de Lázaro. Y para ese entonces la descomposición había comenzado. Ese proceso de descomposición había comenzado en el cuerpo de Lázaro. Aún no lograba entender la multitud ni las hermanas de Cristo que frente a ellos y frente a esa tumba se encontraba el autor de la vida, aquel que tiene el poder aún para devolverla. Por eso podemos entender que él sabía perfectamente lo que iba a suceder con Lázaro, mas aún los demás no entendían. Y en la conversación que Cristo tuvo con Marta, él le dijo lo que estamos abordando esta noche. Ve conmigo a Juan capítulo 11 y verso 25. Juan 11, 25 dice de la siguiente manera: Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Te damos gracias, Señor, por estas palabras y te pedimos que nos ayudes a entenderlas, a profundizar en ellas, a ponerlas en lo más profundo de nuestro ser, para que ellas nos den vida y podamos traer abundancia de fruto a tu gloria, Señor eterno. En esta conversación dice la palabra de Dios que Cristo le dice: yo soy la resurrección y la vida. Cristo estaba diciendo: yo puedo traer a tu hermano una vez más a la vida, le puedo devolver la vida. Y ella no entendió estas palabras que Cristo le dice, y esta mujer confiesa que cree que su hermano va a resucitar en el día final, o sea, en el día que Cristo resucite a los suyos. Ella confiesa que Él va a resucitar en el día final, pero no entendía que Jesús le estaba diciendo que Él lo podía hacer en ese mismo instante. Aunque ella no entendía ese hecho, ella tenía bien cimentada su fe en el Hijo de Dios, porque ella declara y le confiesa: yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y ve conmigo para que lo leamos en la palabra del Señor. En el verso 27 de Juan 11 dice: ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. En otras palabras, yo creo que tú eres el ungido de Dios que vino a traer la salvación a este mundo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ella absolutamente cree que Jesucristo es Dios, el que viene al mundo. En otras palabras, sabemos que, yo sé, mis hermanos, sabemos que has venido desde la presencia del Dios Altísimo a este mundo para traer la salvación. Pero aún no podía comprender que Cristo en ese mismo instante tenía el poder para aún resucitar a Lázaro en ese instante y traerlo una vez más frente a ellas. Pero a través de este pasaje vemos que esa fe que Marta poseía y María también, aunque no entendían todo acerca del Hijo de Dios Jesús, Él las llevó paso a paso hasta el punto en el que Él les demostró su deidad, su poder, su autoridad sobre la muerte, su autoridad y su poder para impartir vida, para traer a Lázaro
fuera de esa tumba, aunque ya el cuerpo había comenzado a descomponerse, Él restauró todas las células, todos los órganos y los hizo una vez más nuevos. Gloria al nombre del Señor. Y vemos que Jesús resucitó a Lázaro y ahí demostró su poder y su autoridad divinos, como el Hijo de Dios, como el Dios mismo que descendió del cielo para devolver la vida a quien Él mismo se la dio. ¡Qué hermoso! Dios, Cristo Jesús nos dio la vida. Él es el autor de la vida. También dice la palabra que Él la quita a quien quiere, pero también la palabra enseña que Él resucita a quien Él quiere. Eso lo vimos en varias ocasiones. Con Tabita lo vimos con el hijo de la viuda de Naín. Él resucitó a gente para demostrar su poder. Y acerca de esto, de esa fe que tenían Marta y María en Jesús, aunque no lo sabían todo, eso nos pasa a nosotros. Muchas veces creemos en Jesús, amamos a Jesús, no lo entendemos todo, amada iglesia, pero sí podemos confiar que Él todo lo puede, que Él es Dios, que Él tiene un propósito hermoso y especial para nuestras vidas, y Él nos llevará paso a paso para que le conozcamos cada vez mejor, cada vez más. Y esto es lo que pasó con Marta y con María. Aunque no lo entendían todo, Cristo las llevó paso a paso hasta demostrar su poder al levantar a Lázaro de esa tumba. Lo que requiere es fe en Jesucristo para ver la vida, para tener la vida. Un escritor redactó, y te lo voy a leer, me gustó mucho este pensamiento de este escritor, y dice: la relevancia de la fe no descansa en su propio poder, pero en el hecho de que la fe crea comunión con Jesús y que a través de Jesús los creyentes reciben el regalo de la vida. Qué hermoso pensamiento. Una vez más te lo voy a leer. Cautivó mi atención porque es verdadero. Dice: la relevancia de la fe no descansa en su propio poder, pero en el hecho de que la fe crea comunión con Jesús y que a través de Jesús los creyentes reciben el regalo de la vida. Qué hermoso, qué maravilloso, te gozas. Recibimos el regalo de la vida eterna al tú y yo, amado y hermana, amado hermano y amada hermana, haber creído en Jesús. Esa fe que fue depositada en Él nos trajo a ti y a mí el regalo de la vida eterna. Gloria al nombre del Dios Todopoderoso. Y las palabras de Jesús iban aún más allá del hecho del poder que tenía para resucitar a Lázaro en lo físico, o que tiene aún para resucitar a cualquier ser humano. En Él hay poder de resurrección. Él estaba declarando: yo tengo el poder para resucitar, y yo mismo soy quien da la vida. La vida está en mí. Es lo que estaba queriendo decir Jesús. Sin mí nadie puede existir. Y Juan lo dice claramente en el capítulo 1 y verso 4. Vamos allá. Juan 1:4. Cuando Juan está hablando del verbo que se hizo carne, que vino a habitar entre nosotros. Y dice en el verso 4 del primer capítulo: en Él estaba la vida. Por eso dice: yo soy la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, Cristo estaba declarando que todos tenían vida por Él, y Él era el poderoso para resucitar a este hombre de la muerte. Pero no solamente estaba Cristo hablando en el área física, sino que pasa al plano espiritual. Y dice la palabra del Señor, Cristo hablando: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Qué quieren decir estas palabras de Jesús? Si muero, entonces ¿cómo quiere decir que vivo? Muchos
se ponen a meditar de esta forma. Y Cristo lo dice claramente: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Lo que quiere decir Cristo Jesús es que todo aquel que cree en Él, que ha depositado su confianza en Él, aunque su cuerpo perezca en esta tierra, aunque cierre sus ojos en esta tierra, aunque deje de respirar y su corazón de latir sobre esta tierra, su alma y su espíritu continuarán delante de su presencia. ¿Dónde? En su reposo. Dice la palabra que cuando tú y yo, quienes creemos en Jesucristo, cerramos nuestros ojos, dejamos de vivir en nuestro cuerpo en esta tierra, vamos al seno de Abraham, vamos al paraíso, y ahí es el lugar de descanso hasta el día que Cristo venga por su iglesia y seamos reunidos todos para alabar el nombre del Señor por la eternidad. Esto es lo que significa que aunque muramos, estamos vivos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu y nuestra alma van a la presencia de ese Dios poderoso que nos salvó. Y esta es la gran diferencia. Esta es la horrible realidad para todo aquel que no cree en Jesús como Señor y como Salvador. Porque aquel que no cree en Cristo como Señor y Salvador de su vida, de su alma, cuando se va de este cuerpo, cuando deja este cuerpo aquí en la tierra, esta persona comienza una eternidad sin Dios. Muchas veces la gente piensa: yo no necesito a Dios. Yo no creo que, ay, mira, estoy bien, fuerte, saludable, tengo posesiones, me porto muy bien, trato de ayudar a mis semejantes. Pero todos los que no creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador, aún disfrutan de la presencia de Dios, de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios, de su provisión y de su protección. Aunque están fuera de Él, están disfrutando de la misericordia de Dios. Pero el día que se van de este mundo, esa misericordia deja de existir para ellos. Ese amor deja de existir para ellos. Y solo les espera una eternidad sin Dios, sin esperanza, sin ese amor, sin esa misericordia, sino que irán a una profunda y tormentosa soledad por todos los siglos, para al final, cuando venga después el juicio y ser levantados, van a ser levantados para ser enjuiciados y terminar, ¿dónde? En el infierno, en el lago de fuego. Y eso lo declara Cristo. Vayamos a Juan capítulo 5, 28 y 29. Qué hermosa la palabra de Dios y qué clara. Nadie tenemos excusa ni escapatoria. Juan 5, 29 dice Cristo hablando: no os admiréis de esto, o más bien Juan, perdón, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están, Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 28 y 29, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Déjeme pausar aquí. No quiere decir que hiciste buenas obras, que ayudaste a tu prójimo. Los que hicieron lo bueno es aquellos que dieron su corazón a Jesucristo, que lo hicieron su Señor y Salvador y que vivieron de acuerdo a su voluntad, que anduvieron en las obras que Dios preparó de antemano para que los que son salvos anden en ellas. Esos los que hicieron lo bueno. No nos confundamos. Y esto es lo que dice Cristo: los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, es la desobediencia a Dios, vivir en el pecado. Esto es lo que está diciendo: el no reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Claramente lo dijo el mismo Jesucristo en su palabra cuando habló con la gente. Los hijos de Dios únicamente cuando morimos sobre esta tierra vamos a nuestro descanso
para esperar ese día en el que Cristo nos llame a su presencia y seamos premiados por haber llegado hasta el día final, llegado en la salvación. Nuestras obras, no por nuestro propio poder, ni nuestra propia autoridad, ni nuestra propia sagacidad, ni nuestra propia inteligencia, sino porque pusimos nuestra confianza en Cristo Jesús, el cual es poderoso para llevarnos hasta ese día en que Él venga por su iglesia. Los que creemos en Jesús tenemos esa esperanza de la vida eterna en Él. Qué glorioso es saber que si yo en este instante cayera aquí y tú me vieras dar mi último suspiro, voy a la presencia del Señor. Esa es la seguridad que tengo en Cristo. Esa es la seguridad que cada hijo de Dios tiene. Y veamos en en Tito primeramente, capítulo 3, verso 7. Tito 3, 7 nos dice claramente acerca de esta esperanza y me gozaba leerlo. Está muy hermoso este verso. Tito 3, 7 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. En otras palabras, Cristo, quien es la resurrección y la vida, nos justificó en su muerte por su sangre y por su gracia, para que fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Por eso Él lo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús también en esto dio una condición cuando habló: yo soy la resurrección y la vida, para que tú y yo tengamos acceso a esa vida eterna, para que aseguremos esa vida eterna. Dios dio una condición, y ve conmigo para que tú veas lo que dice la palabra del Señor. Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Creer en Él es la condición. Creer en su persona, en su sacrificio, en su obra redentora en la cruz del Calvario. Creer en su poder, en su deidad y su fidelidad. Vivir en Él, es decir, vivir nuestra vida diaria para hacer su voluntad, para hacer esa voluntad que Él nos prescribió en su palabra en todo lo que hacemos, para que tú y yo podamos dar gloria al nombre poderoso, al nombre maravilloso de Jesús. Cristo dijo: todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esto lo dijo Cristo Jesús cuando estaba hablando a las multitudes. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Sabes por qué? Porque nuestro espíritu, como te lo dije, vuelve a Él. Él nos da el descanso de nuestras obras hasta ese día en que nos reunamos una vez más con nuestro cuerpo. Pero este cuerpo ya no va a ser el mismo cuerpo que pusieron en la tumba, sino que será un cuerpo glorificado, un cuerpo el cual ya no tendrá pecado en él. Todos aquellos que amamos y esperamos su venida, tenemos esa esperanza de ser levantados con un cuerpo ausente de pecado. Por eso Cristo dice: no morirá jamás, porque la ausencia del alma del cuerpo nuestro es solamente descanso, y al resucitar lo hará para ser siempre premiado por Dios, para estar siempre con Él por la eternidad. La Biblia lo dice claro: los que no creen en Cristo Jesús van a resucitar a juicio, pero los hijos de Dios vamos a resucitar a vida, a premio por nuestra fidelidad a Él. Como lo dije, no es porque somos fieles nosotros, sino su Espíritu produce en nosotros tanto el querer como el
hacer. Por eso es necesario vivir y creer en Él. Creer, todos creen, dice la palabra, también los demonios creen, tiemblan. Pero vivir quiere decir hacer su voluntad, permanecer en Él, dejar que Él guíe nuestra vida a través de su Espíritu. Pablo también lo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los hijos de Dios debemos de vivir nuestra vida en Cristo. Y todo lo que vivimos tiene que ser dirigido por Él. Nuestras decisiones tienen que ser hechas a la luz de la Escritura, a la luz de la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y así damos testimonio y gloria a su nombre, de que realmente es nuestro Señor y creemos en Él y vivimos en Él. Capítulo 6 de Juan, verso 40, dice la palabra del Señor así: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Los incrédulos irán a la muerte segunda. ¿Qué quiere decir esto? Van a morir en este cuerpo, pero van a ser resucitados para después ser condenados a la eternidad sin Cristo en el lago de fuego, sin la presencia de Dios. Eso es lo más tremendo. Ese es el tormento peor que van a experimentar los que no creyeron en Jesús. Creen que aquí no están fuera de Dios, mas sin embargo aún Dios está al pendiente de sus necesidades. Su misericordia está sobre ellos, pero después del juicio van a estar ausentes de la presencia de Dios, y ese será el peor tormento que el ser humano va a experimentar. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Ahí está. El que cree en Jesús, en Jesucristo como su Señor y Salvador, el que perdonó sus pecados y perdona sus pecados, tiene vida eterna, dice la palabra. Pero el que no obedece al Hijo, el que no cree en Él, el que no obedece sus mandamientos, el que no anda en su palabra, no verá la vida. Fíjate lo que dice la palabra: sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esta es la triste realidad de la humanidad. Por eso es necesario que venga la humanidad a Cristo, a experimentar el amor de Dios, a experimentar la comunión con Dios y tener esa vida eterna. Y lo hermoso que Cristo dijo una vez más en el 6:40 es que por la voluntad de su Padre, Él da vida al que cree en Él. Él le da vida eterna y Él mismo lo va a resucitar. Pablo lo dijo: el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de estruendo y con trompeta de Dios descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso Él dice: yo mismo lo resucitaré en el día final. Y yo lo miro de esta manera. No es que sea así, pero me gozo al pensar que si yo estoy en la tumba, va a llegar Cristo y decir: Tony, es hora que te levantes, es hora que vayamos a mi presencia, al cielo, es hora que tu cuerpo sea glorificado para que estés conmigo. Dice que será una trompeta, pero yo creo que los hijos de Dios que han muerto en Él van a sentir esa voz que les va a llamar con dulzura a levantarse de esa tumba para ser glorificados y estar siempre con el Señor. Y Cristo le dice en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, ahí está. Vivir y creer en Él, confiar en Él, vivir por Él,
entregarnos completamente a Él, vivir nuestra vida para agradarlo a Él, no morirá jamás. Y la pregunta que Jesús le hizo a Lázaro nos la hace su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en este día. ¿Y qué le dijo a Marta? ¿Crees esto? El Espíritu de Dios te está diciendo a ti, ¿crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees que Él es poderoso para levantarte de la tumba y darte vida eterna? ¿Crees que si tú depositas tu confianza en Él, aunque cierres tus ojos en este mundo, los abrirás en el del Señor? Si tú tienes la seguridad, gloria al nombre del Señor. Pero si no la tienes, hoy es el día que Cristo ha preparado para tu vida. Hazlo tu Señor y tu Salvador. Permite que la voz de su Espíritu Santo resuene en tu corazón y que puedas entender que todos necesitamos del perdón de Cristo. Ese perdón que ofreció en la cruz para que tú y yo no terminemos en el infierno, en una eternidad fuera de la presencia de Dios. Dice Cristo Jesús mismo, donde será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir un temor, un miedo extremo. Si tú no tienes esta seguridad de la vida eterna, si no has hecho a Cristo tu Señor, hoy lo puedes hacer. Te invitamos, te invita el Espíritu de Dios a que abras tu corazón y le des morada en Él. Si lo quieres hacer, repite estas palabras. Señor, he escuchado que tú eres la resurrección en la vida, que si yo creo en ti y vivo por ti y para ti, tengo la eternidad asegurada en ti. Yo te entrego mi ser, lávame en tu sangre, perdona mis pecados, ayúdame a vivir para ti, dame de tu Espíritu que me enseñe cómo vivir para ti, que me guíe a toda verdad, para que yo pueda agradarte y pueda ser heredero y coheredero con aquellos que creen en ti. Acéptame como tu hijo, quiero vivir para ti, enséñame cómo hacerlo. Todo esto lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, quien es la resurrección y la vida. Amén. Si has hecho esta oración, te felicitamos. Hay gozo en el cielo por esta decisión que has hecho. No dejes de congregarte en las iglesias que realmente predican el Evangelio de Jesucristo. Te invitamos, si estás en el área de Los Ángeles y no tienes un lugar, a nuestra iglesia cristiana, Poder y Gozo. Y donde quiera que tú estés, busca un lugar donde se te predique la palabra de Cristo Jesús. Siempre llégate a Él como tu amigo, como tu padre, como tu hermano. Abre tu corazón, no necesitas palabras elocuentes. Solo habla con Él como una conversación con el mejor amigo que ahora tienes. Y Él te va a ayudar en tu diario vivir. No dejes de escudriñar la palabra, la Biblia, la Escritura, porque en ella encontrarás esa voluntad y el amor de Dios expresado en tu vida. Iglesia, oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra hermosa que has traído a nosotros. Es hermoso el saber que tú eres la resurrección y la vida, y que todos aquellos que hemos creído en ti para salvación, lo hemos hecho también para vida eterna. Estamos seguros que nada nos puede separar de tu amor, nada nos puede arrebatar de tus manos. Estamos convencidos de que si tú has comenzado en nosotros la buena obra, la perfeccionarás en el día que vengas por tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por esta salvación tan grande y tan hermosa que costó tu sangre, Señor. Y ayúdanos, Señor, a valorarla y a servirte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a proclamarte donde quiera que vayamos, para que muchos vengan a conocerte como el autor de la vida, la resurrección y la vida. Que vengan a conocerte, perdona los pecados. Te damos gracias, Señor, por este maravilloso poder que tú tienes, el cual reside en nosotros, el poder de resurrección. Porque un día, cuando esa trompeta suene, seremos levantados con poder y a estar contigo, adorando tu nombre por la eternidad.
Gracias te damos, Señor, porque no es por nuestras obras, no es por nuestro intelecto, es por la fe y únicamente por la fe depositada en ti que obtenemos la vida eterna. Únicamente a través de la palabra que podemos crecer, que nuestra fe puede madurar. Y únicamente a través de tu Espíritu que podemos recibir esta revelación para que tu palabra cobre vida en nosotros. Te damos gracias en esta noche, rogándote, Señor, que continúes con cada uno de tus hijos. Ayúdanos a seguir buscando tu rostro. Ayúdanos a seguir teniendo comunión contigo, a estar en tu palabra y a seguir intercediendo por los que están sin Dios y sin esperanza. En el nombre de Jesús lo rogamos, Señor. Amén. Dios les bendiga, familia Poder y Gozo. Dios les guarde, les dé un fin de semana bendecido. Amigos y familiares también, que Dios sea con ustedes este fin de semana. Que Él los bendiga y les provea y les prospere en todas las áreas de su vida. Que Él les acompañe. Es nuestro placer estar con ustedes. Gracias por la amabilidad de su atención y por la confianza que nos dan de entrar hasta sus hogares. Les amamos, mi esposa y yo y mis hijos y la congregación Poder y Gozo. Oramos por ustedes. Dios los bendiga ricamente. Será hasta la próxima. No se olvide de buscarnos en YouTube, Iglesia Cristiana Poder y Gozo. Les amamos.